¿Te ha aparecido este mensaje alguna vez? Si te ha aparecido este mensaje y tú nunca has cambiado la contraseña y nunca has hecho esto, es porque posiblemente ha sido robada o hackeada tu cuenta. Estos hackeos por lo general se lo hacen a las personas que juegan videojuegos, pero las personas comunes también pueden ser víctimas. Youtubers, tú o yo o cualquier otra persona está expuesta a ser hackeada tarde o temprano. A mí nunca me habían hackeado. Esta es la primera vez que intentaron hackearme y bueno, pude recuperar mi cuenta después de ser hackeado. En correos como Gmail sí perdí la contraseña una vez y bueno, fue bloqueada porque no tenía el código de 8 dígitos y esa es otra historia. Pueden revisar en mi canal, por aquí voy a dejar el enlace para aquellas personas que también perdieron su Gmail o su correo de Gmail y no saben cómo recuperarla. Ahí hice un video tutorial, aquí arribita lo pueden ver y podrán encontrar también el tutorial cómo recuperar correos de Gmail. Pero esta vez vamos a recuperar una cuenta, mi cuenta de Facebook que fue hackeada. ¿Cómo puedo recuperarla? ¿Cómo se puede recuperar, crack, en una cuenta de Facebook robada o hackeada? Primero tenemos que saber si es hackeada. ¿Cómo sabes tú si es hackeada o no es hackeada? Pues por esto. Te llegan muchos correos diciéndote que tu seguridad o que estás pidiendo un código de seguridad para poder ingresar a tu correo. Es como cuando tú pierdes la contraseña y te llegan varios mensajes con este código. Y ojo, mucha atención a esto porque ya estás siendo víctima de un hackeo. Esos mensajes quieren decir que están intentando ingresar a tu Facebook. Pero si pueden observar, solo bastaron 3 mensajes. Uno que es pidiéndome mi código de seguridad, luego el segundo y luego el tercero. Ya. El cuarto es que ya han cambiado mi contraseña. El cuarto mensaje me llegó que si yo había cambiado la contraseña o había iniciado sesión en este dispositivo. Me dice el lugar que estaba cerca de Costa Rica. Pero primero les tengo que contar una historia para que ustedes puedan entender cómo fue que yo recuperé esta cuenta y cómo fue que yo perdí el acceso. Esta cuenta de Facebook es de mi hija, Aleinis. Ella lo tiene abierto en otro dispositivo, en el dispositivo de ella. Pero también lo tengo yo en mi dispositivo. Yo lo utilizo como para hacer publicaciones, ya que con la cuenta de ella tiene más interacciones, etcétera. Esa es otra cosa. Y un día común y corriente yo voy a abrir mi cuenta de Aleinis y preciso me aparece que se había cerrado sesión. Y yo, ¿qué pasó aquí? Sospeché automáticamente lo peor porque no se puede cerrar la sesión así como así. Y mi hija no sabe cerrar sesión en todos los dispositivos. Entonces eso tuvo que haber sido otra persona. Así que cuando ingresé la contraseña no me dejó. Lo peor fue cuando intenté darle recuperar y me aparece otro correo. No el correo que esta cuenta tenía. El famoso correo que me había robado era este. Como les dije, de videojuegos. La mayoría de estos hackeos provienen de videojuegos. Y este era el correo que le habían puesto al Facebook de mi hija. O sea, ya le había cambiado la contraseña y le habían puesto ya este correo. Además, el correo anterior que tenía había sido eliminado. O sea, mi correo al cual le llegaban los mensajes. ¿Qué problema hubo aquí o por qué me robaron este correo? Es que mi hija no se percató de esos mensajes, no se dio cuenta que le habían llegado estos mensajes que estaban pidiendo código, o ella no le presta atención, no entendía cómo es eso porque ella no sabe manejar mucho el celular y no entiende mucho de esos temas. El descuido del problema aquí fue que ella tenía este correo, yo no lo tenía era mi hija. Por lo tanto, las notificaciones les llegaron a ella y ella no hizo nada, no se dio cuenta cuando le estaban llegando que le estaban pidiendo código. Si yo hubieses tenido esa cuenta, ojo, para las personas que le están pasando esto ahora mismo, si te están llegando códigos, simplemente activa la seguridad de 2 pasos, ya que cuando activan la seguridad de 2 pasos, el chico se le hará más difícil entrar a tu cuenta. O sea, tendrá que meter el código de seguridad de 2 pasos y ese código te lo ofrece una aplicación que genera códigos de seguridad, pero solamente por un tiempo limitado. La que yo utilizo por seguridad es esta, el autenticador de Google, algo oficial. Esta aplicación la puedes encontrar en la Play Store, no hay problema, es libre y segura. Bueno, en fin, yo no pude hacer nada porque no tenía el correo y ella tampoco hizo nada. En fin, se metieron a nuestro Facebook y le cambiaron el correo, le eliminaron el correo que tenía y le cambiaron la contraseña. El ataque lo hicieron en la noche, o sea, el robo de cuenta ya me lo habían hecho en la noche. Y bueno, mi hija estaba en otro lugar en ese día, no estaba acá, y no pude tener su teléfono para poder verificar. Así que me tocó abrir el correo que tenía ese
Y efectivamente encontré los códigos que habían mandado de recuperación antes de que me hackearan la cuenta, que es esta imagen que ustedes están viendo. Así que cuando me sentí acorralado, que no veía más esperanza, me tocó ir a Facebook, obviamente a buscar ayuda. Pero Facebook en realidad no sirve. Yo creo, no sé ustedes, pero les voy a decir por qué no sirve en caso de que te hackeen. Aquí nos dice todo lo que pasa cuando te hackean, ¿no? Te dicen, te robaron la contraseña, te modificaron no sé qué, etcétera. Todo lo que me hicieron a mi correo. Yo sí, me modificaron. ¿Qué tengo que hacer? Y dice que consulte estas herramientas. O sea, que posiblemente con esas herramientas voy a poder recuperarlo. Pero las herramientas son nada más consejos. Más consejos de cómo proteger tu cuenta. Así que le di el primer enlace también que encontré aquí arriba, que dice que me dirige a una página. Y miren la página que encontré. Esto es peor, porque te dice, pues, esto yo creo que sirve o funciona en caso de que tú te des cuenta que te están hackeando tu cuenta. O sea, que tú te estés dando cuenta que se están llegando códigos. Bueno, voy a hacer esto, mi cuenta está en riesgo. Te dice que coloques tu correo o tu número celular para buscar tu cuenta. Pero ¿qué correo y qué cuenta vas a colocar? ¿O qué es número de celular si eso ya fue cambiado? En caso de que nos hayan hackeado, ya el número de celular ha cambiado. Tanto el correo, todo te lo han cambiado. O sea, ya está hackeada tu cuenta. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Me cambiaron todo, no tenía acceso prácticamente. Pero, dato curioso, tuve algo a favor. Y es que la cuenta la tenía abierta en el celular de mi hija. O sea, se había cerrado en mi celular, pero en el celular de mi hija no se había cerrado. ¿Y por qué no se cerró? Lo que yo creo que no se cerró, o el hacker quería seguir manipulándola, o dos, le bloqueé ante la cuenta antes de que hiciera algo. Sí, ¿cómo lo hiciste para bloquear la cuenta? Si se preguntan cómo hice para bloquear la cuenta, ese dato se lo explico mejor en otro video porque se va a hacer más largo. El tema es que la cuenta estaba abierta en el dispositivo de mi hija, pero aún así tenía todo cambiado. Es decir, si yo cerraba sesión en esa cuenta, perdía todo porque el correo estaba cambiado. Así que rápidamente al día siguiente, cuando mi hija llegó, abrí el Facebook y estaba abierto. Así que me fui para configuraciones, me intenté eliminar ese correo que le había puesto, pero para eliminarlo también debería colocar la contraseña, la cual no tengo. Así que yo lo vi imposible. Dije, ya se me está acabando el tiempo, este tipo va a volver a ingresar y puede cerrar sesión en todos los dispositivos y ahí sí me jode. Para mi suerte es que esta cuenta tenía una cuenta de perfil de Instagram. O sea, el Facebook estaba bloqueado con un Instagram y ese Instagram tenía un correo. Y ahí fue donde pude cambiar la contraseña, ya que puse ese correo, porque sí tenía acceso a ese correo, el del Instagram, y lo puse como el principal. Una vez que lo pongo en principal, obviamente me mandan el código a ese correo. Ahí lo pongo y efectivamente ya me deja cambiar la contraseña y poder eliminar ese correo tranquilamente del hacker. Pero ojo, muy importante, esto lo supe también el mismo día. Si por algún motivo tú estás de malas, peor que yo, que no tienes la cuenta abierta en ningún dispositivo, que se te cerró en todos, pues tienes que buscar el correo que tenías, o sea, el correo donde llegaron los códigos. Buscas ese mensaje y le das "no he sido yo". Una vez que lees "no he sido yo", te va a redirigir a la aplicación de Facebook. Ojo, no tienes que tener ninguna cuenta abierta, todas tienen que estar cerradas cuando le vayas a dar "no he sido yo". Si las tienes todas cerradas, te va a abrir la cuenta tuya que ha sido hackeada. Y aquí sí te va a dar una oportunidad. Te dice que la bloquees o algo así. Y la otra es que para recuperarla necesitas una tarjeta de identidad, algo que identifique que esa es tu cuenta. Ahí la vas a ingresar y obviamente el Facebook dentro de unos días o unas horas te va a responder que sí fue aceptada o fue rechazada. En este caso, mi hija era menor de edad, por lo cual la cuenta la tuve que hacer con otra edad. No tenía su documento en mano, la verdad tampoco tenía información, nada que pasarle, pero al menos pude bloquear la cuenta. Ahí fue donde yo bloqueé la cuenta y creo que gracias a eso el hacker no pudo seguir manipulando la cuenta, es decir, no pudo cerrar sesión en ese dispositivo. Conclusión y el consejo final: si a ti te han robado la cuenta y tienes ese mensaje, aprovéchalo, ábrelo y ojo, precaución, porque después de un rato se cierra, dice que sesión caducó, o sea que tienes que hacerlo solamente una vez. Una vez que le des clic y abras tu Facebook y se bloquee o lo bloquees para que más nadie lo manipule, podrás mandar o subir un archivo donde una foto
con tu cédula y eso, pero después que termines eso, después que termines eso, ya te va a decir que gracias, que esperes un momento y la cuenta se te va a cerrar. Así que ya te tocará esperar la decisión de Facebook si acepta ya o no que ese documento que tú subas debe ser igual que la cuenta de Facebook, tu perfil, o sea, tiene que tener la misma edad y tiene que tener el mismo nombre. Y listo, en un par de horas o en un par de días ya tendrás tu respuesta de que fue desbloqueada, pero yo no tuve necesidad de esperar nada. Repito, la cuenta de mi hija no tenía su nombre completo y no tenía su edad verdadera, es decir, que el documento que mandé no sirvió y además eso caducó porque no subí otro documento. Ese mensaje caduca después de 48 horas o 24 horas. No estoy muy seguro. Pero es ese mensaje. No importa que el otro tenga su correo, que el otro le haya cambiado la contraseña, le haya hecho lo que sea, no importa. Si tienes este mensaje y te das cuenta antes de que caduque este mensaje, podrás recuperarlo. Tendrás una sola oportunidad y es mandar la información. Por eso les pido a todos los chicos seguridad de 2 pasos. Eso será más difícil que te la hackeen. No es imposible, sí te la pueden hackear, pero es más difícil para que te la hackeen, ya que para eso tendrá que ser otro tipo de hackers ya más avanzados, ¿no? Alguien que sepa cómo hackear. Si tienes dudas o aún tienes preguntas, puedes dejarme en los comentarios que yo te estaré leyendo. Por ahora me despido, no siendo más. Chao, chao.